Hola, hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, ya a Noel la saludé, así que los saludo a los que van a ver la clase grabada, los saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a arrancar esta nueva clase de libros históricos. Vamos a hacer un breve repasito por ahí de lo que vimos la clase anterior y después continuamos a donde nos habíamos quedado. Bueno, la clase anterior habíamos visto más o menos un poquito, ¿no? Lo que era el porqué del nombre de este libro, ¿no? Y, y el porqué y los protagonistas, ¿no? En sí, el nombre del libro por ahí viene del título que se le podría dar a los protagonistas, que eran los jueces. Por ahí habíamos visto que tenemos que diferenciar un poquito de los jueces que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Ellos por ahí no eran personajes que en sí estaban como para juzgar a alguien o para mediar entre alguien, sino que eran levantados por Dios, ¿no es cierto?, en esos momentos difíciles de esa parte de la historia, ¿no? Así que como vemos que eh, tenemos que tener bien en cuenta eso, ¿no es cierto? Que eran la idea de personaje no era sino eh, tener ese momento de gobierno más que nada dentro de la historia. Como habíamos visto también, los jueces eran, por ahí estaban más en una sola tribu, ¿no? No gobernaban en el momento después de librar, ¿no? Como vimos, gobernaban un tiempo hasta que morían por ahí. Eh, no gobernaban todo el territorio, sino más bien dentro de su tribu y eran los líderes por ahí de, de esa tribu, ¿no es cierto? Eh, como les dije, no administraban justicia entre particulares, ¿no es cierto? No eran como los reyes porque eh, no los sucedían a ellos en el cargo sus hijos y por regla general actuaban sobre su tribu, ¿no? Habíamos visto más o menos que tuvieron dos grandes rasgos en común. Fueron especialmente elegidos por Dios para liberar a su pueblo y eso quedaba muy en claro en algunos personajes, ¿no? Que por ahí habíamos visto que incluso Dios les venía y les hablaba, como habíamos visto el caso de Gedeón, ¿no? Y les decía, bueno, yo te elegí a vos, vos vas a ser el que libere a mi pueblo. Y Gedeón decía, pero ¿cómo yo siendo tan humilde, siendo tan pobre, siendo incluso el menor de los hijos de mi papá, ¿no? Vos querés que yo sea el que dirija al pueblo a la victoria y Dios le decía, sí, a vos te elijo. Entonces a veces hacíamos esa comparación también nosotros eh, con, con nuestra vida, que a veces incluso el Señor nos elige para algo y nosotros decimos, pero si hay personas mejores, eh, si hay gente más capaz, ¿no es cierto? Si hay eh, mejores opciones en el mercado, por así decirlo, que yo, y vos me elegís a mí, Señor. ¿Por qué no elegís a otro, a alguien más capaz? Pero el Señor, cuando elegía a este personaje, también estaba todo el tiempo, acompañaba a este personaje y le daba la victoria. Incluso vemos el mismo caso de Gedeón, que en un principio junta un ejército de 30.000 soldados y después Dios le dice, no, son demasiados, pregúntale cuáles son los que están con miedo y los que no están con miedo y los que tienen miedo, decirle que se vayan a su casa. Entonces se queda
con 10.000 soldados y el Señor le vuelve a decir, no, son demasiados porque si, si vos vas con estos hombres y ganan la batalla, van a decir que fue por su propia fuerza y no por la mía. Entonces le hace una prueba más que era la prueba, ¿no? de beber el agua y solo los que bebían el agua desde su mano y no se arrodillaban a beber el agua, como los perros decía, a esos debería elegir. Entonces se queda con 300 hombres y con esos 300 hombres obtiene la victoria. Entonces vemos que Dios estaba ahí, los acompañaba y estaba con ellos siempre, ¿no? Entonces, esa era esa demostración que hacía Dios de que una vez que los elegía también los acompañaba, ¿no? Fueron investidos por el Espíritu Santo para llevar su misión a cabo, ¿no? Estaba el Señor con ellos y los ayudaba siempre. No debemos juzgarlos a la luz de la revelación más avanzada del Nuevo Testamento. Vivían una época oscura, confusa y violenta. Era algo que queríamos dejar muy en claro en la clase anterior, que teníamos que ver que no tenemos que juzgarlos a veces a, a las que por ahí pensamos hoy por hoy, diríamos a las barbaries que suceden en este libro, a la luz de lo que nosotros hoy conocemos, de lo que nosotros vivimos hoy como civilización, o de lo que lo vivían como bien dice ahí en la diapositiva, en la época del Nuevo Testamento, donde ya era una civilización más avanzada, una sociedad más establecida, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado en no juzgar desde nuestra visión, ¿no es cierto?, algo que pasó en una época eh, de la sociedad humana mucho más oscura que nuestra época actual, ¿no? En algunos casos, en algunos casos creo que igualmente hoy por hoy estamos viviendo una época oscura, ¿no? Y bueno, vimos algunos personajes, ¿no? de este libro, y por ahí vemos eh, los más importantes, porque también así como hay una división entre los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Podemos hacer una división acá que hay seis jueces mayores y seis jueces menores, o seis jueces más importantes, y, y seis jueces, perdón, de menor importancia, ¿no? Eh, Vemos que quizás el escritor quiso completar con estos seis jueces menores el número 12 como para hacer una mención a las 12 tribus, ¿no? O, o quizás quiso no tuvo cómo explayarse, pero quiso dejar constancia de la existencia de esos jueces, ¿no? Puede ser que haya sido simbólico este número de los 12 jueces, ¿no? Pero, pero vemos esa diferenciación, ¿no es cierto? Que había los más importantes, que por ahí fueron Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón, ¿no? Entonces, están estos y están los otros que por ahí se mencionan sus nombres y que tenían muchos hijos y que tenían muchos asnos por ahí, que es lo único que se menciona y por ahí eh, me río un poquito de esto porque en el momento que tuvimos clases se había hablado sobre ese tema de por qué aparecían esta alusión a que un juez tenía muchos hijos y estos hijos por ahí montaban en asnos, como dice la palabra, ¿no? Y, y habíamos visto ese tema y tratado de ver el porqué, ¿no? de esto, ¿no? Y como dice, para que lo vean un poquito, vamos a buscar en nuestras Biblias y hablar un poquito de esto, porque era algo que a mí me había dejado
intrigado en su momento, ¿no es cierto? Dice el capítulo 12 verso 14 donde, o vamos a leer desde el 13 dice, después de Elón, el caudillo de Israel fue Abdón, hijo de Gilel, el piratonita, que tuvo 40 hijos y 30 nietos, y cada uno de ellos montaba su propio asno. Abdón gobernó a Israel durante 8 años, y cuando murió fue sepultado Piratón, en Piratón, en el monte de Amalek, que es la tierra de Efraín. Por ahí, una de las cosas que viendo con tratando de hurgar y buscar un poquito, lo que podría asociarse quizás a esto era, en esa época de los jueces, compararlo a una persona pudiente, ¿no? A alguien eh, que tenía a todos sus hijos y a todos sus nietos montando sobre asnos, era una persona acaudalada, ¿no? Incluso podemos ver, si me quieren seguir, en la lectura en Jueces, en el capítulo 5 el verso 10 nos dice, proclamen esto ustedes, los jefes que montan asnas blancas y en sillas tapizadas recorren los caminos. Vemos aquí en el cántico, ¿no es cierto?, de Débora y Barak, ¿no? Donde eh, se menciona también esto de que los jefes como que andaban en las asnas blancas, incluso se dice que era un mayor símbolo de estatus, por ahí tener los asnos blancos, ¿no? Entonces, era algo que por ahí quería decirles porque fue algo que a mí en su momento me dejó intrigado, ¿no? De estos pasajes y del por qué estaba allí esa especificación, ¿no? Entonces, después de haber visto estos personajes, como vemos aquí, ¿no? Eh, la historia de Gedeón, que vemos ahí con las trompetas y las antorchas, ¿no es cierto? La historia de Débora y Barak, ¿no? Donde Débora va junto con Barak a la batalla porque este se lo pide y Débora le dice, está bien, yo voy, pero el Señor va a terminar entregando la victoria a una mujer que después termina siendo Yael la que termina matando por ahí al rey enemigo, ¿no? Vemos la historia de Sansón, eh, la historia de Otoniel, la historia de Jefté que vemos ahí, eh, rasgándose las vestiduras cuando llega a su casa y ve que la que sale a su encuentro eh, es su hija y él había prometido entregar en holocausto, ¿no? Al primero o a lo primero que salga a su encuentro. Y vemos ahí arriba la imagen de Ahot, ¿no? Que termina matando al rey enemigo, ¿no? Enterrándole el cuchillo, como dicen en las palabras del libro de Jueces, y este rey era tan gordo que el cuchillo se desvaneció dentro de él, ¿no? Se perdió ahí dentro de la grasa y bueno, termina muriendo el rey enemigo después de que Aota haga esto, ¿no es cierto? Entonces, vemos que son historias por ahí, ¿no? La historia de Sansón matando a los filisteos con la quijada del asno, como les decía, la promesa de Jefté, ¿no? Son historias por ahí muy crudas, muy sensibles por ahí a lo que hoy por hoy estamos viviendo como sociedad, pero que tenemos que darnos cuenta que eh, y entender, ¿no es cierto?, que es a una época muy distinta a la nuestra, a una época mucho más oscura, no solo de la historia bíblica, ¿no es cierto?, sino, como les quería dejar bien en claro, de la historia de toda la humanidad. El autor y la fecha habíamos visto que según la tradición judía, Samuel habría sido el autor, pero
nadie lo puede afirmar, incluso se sabe que fue escrito después de la coronación de Saúl o en los primeros años del reinado de David, porque hay muchas aclaraciones durante el texto que dice en la época, ya que en esta época no había rey, ¿no es cierto? Entonces, como dejar en claro que, bueno, hoy estamos en una época que sí hay rey, pero en esta época que no había reyes pasaba esto, ¿no? Entonces, se quería dejar bien en claro eso, ¿no? Eh, Como vimos también que por ahí el autor había empleado fuentes tanto escritas como orales, ¿no? Que era una tradición muy fuerte en esa época de las fuentes orales, de la transmisión oral de generación en generación, que era que vimos que en esta época es donde empieza a haber más escritos, ¿no? Pero antes de esta época de Saúl y de David, por ahí todavía no había muchos registros escritos, entonces la tradición y toda esa historia anterior que vemos plasmada en las escrituras, por ahí se transmitió de generación en generación, ¿no? Habíamos visto que como el libro de Josué era un libro muy de victoria, ¿no? De derrotar a las tribus que estaban, de la conquista, eh, de de la tierra prometida, ¿no? De destruir a los pueblos. Y este libro de jueces es todo lo contrario, es muy pesimista, por así decirlo, ¿no? eh, Vemos que sin una autoridad central, y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, sin una autoridad central, cada uno hacía lo que quería, ¿no? No había rey, no había un líder, había señales de violencia, de división, incluso de peleas entre las tribus, ¿no? Y los hebreos se casaban con las hijas de los canaditas y muchos terminaban adoptando sus costumbres, la adoración a los dioses eh, falsos, ¿no? A los ídolos. Y que habíamos visto que la situación social era muy complicada también, ¿no? El propósito del libro, relatar la historia del pueblo escogido en el periodo comprendido entre la muerte de José y la inauguración de la monarquía. Vemos que esto va a ser algo que vamos a empezar a dar hoy, ¿no? Este propósito de relatar esa parte de la historia que se calcula más o menos entre la muerte de Josué y la instauración de la monarquía con Saúl, habrían pasado más o menos 200 años. Aunque haya sido como venimos viendo, ¿no? Un periodo, un periodo muy difícil, ¿no? En este tiempo, ¿no? Eh, por ahí el propósito era relatar que aunque pasaban estas cosas difíciles, aunque eh, existía esto de- del círculo de la apostasía del pueblo, ¿no? Terminaba Dios estando igualmente con ellos. Entonces, si no se relataba también este párrafo de la historia de estos 200 años, como que quedaría ese bloque sin estar especificado, ¿no es cierto? Ese periodo entre la muerte de Josué, que vemos en los primeros capítulos del libro de jueces, ¿no? Hasta que el pueblo solicita o pide un rey, ¿no? Entonces, por ahí el primero de los propósitos era relatar esa historia del pueblo, ¿no? Relatar como dice ahí, la historia del pueblo escogido en el periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. El segundo
demostrar la personalidad de Yahvé, vemos que en este periodo oscuro, por ahí como lo venimos diciendo, ¿no? Eh, Dios igualmente estaba. Eh, a veces creo que, como le pasaba al pueblo, ¿no? Hoy por hoy a nosotros nos podemos decir, yo siempre digo, nosotros generalmente muchas veces decimos gracias a Dios y deberíamos decir gracias por Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros decimos gracias a Dios por esto, porque me diste lo otro, porque cuando te pedí y estuve en un momento difícil, tú estuviste a mi lado, interferiste por mí, me sacaste de momentos complicados. Y a veces deberíamos decir gracias por Dios, por tener el Dios que tenemos, ¿no es cierto? Por ahí haciendo un poco comparación a los dioses que tenían incluso los cananeos, ¿no? Que eran dioses eh, más desde su consideración, ¿no? Eran dioses más humanos o cerca del pensamiento humano. Yo digo, si Dios iba a tener la concepción que nosotros tenemos de dar oportunidades, creo que a la segunda vez que el pueblo eh, haya dicho, bueno, ¿sabes qué? Nosotros empezamos a adorar dioses y nos olvidamos de ti, Señor. Dios iba a decir, ¿sabes qué? Estos ya le di una oportunidad, ya le di dos oportunidades, ya es demasiado darle dos oportunidades. Acá los termino, los destruyo todo, termino con esto y y en realidad Dios lo que hace es seguir dándole una oportunidad más, seguir dándole un libertador que los libere. Entonces, eh, vemos que ese Dios que, que promete algo, sigue estando con su pueblo, a pesar de que su pueblo no lo acompañe, ¿no es cierto? Le sigue dando otras oportunidades. Como les dije, sería muy distinto si nosotros después de darle, como a veces decimos, yo ya te di dos oportunidades, ya no te doy otra oportunidad a una persona, ¿no es cierto? Eh, entonces, si Dios sería parecido a nosotros, ¿qué sería de nosotros, no? Entonces, es demostrar esa personalidad de un Dios compasivo que a pesar de que el pueblo se desviaba, Él siempre le daba una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Siempre seguía estando con ellos, los seguía cuidando, los seguía sacando de los momentos difíciles, ¿no es cierto? El tercer propósito es señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, es decir, un gobierno central y fuerte. Por ahí, como le decía, este libro fue escrito muy probablemente o se cree en la monarquía ya de Saúl o en los primeros años de monarquía del rey David, ¿no? Y fue por ahí como una manera de decir también, miren, todo esto estaba pasando, todas estas complicaciones que pasaban en esta época era porque no había reino, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy tenemos rey y gracias a ese rey hoy estamos mejor. Era una manera por ahí de de darle validez a la monarquía, ¿no? De tener una excusa válida de decir, bueno, por esto se instauró la monarquía. Entonces, tenemos que ver estos tres puntos centrales del libro como propósito, ¿no? Relatar ese periodo de historia para que no quede por ahí ese espacio entre la muerte de Josué y la monarquía, que en fin y al cabo a nosotros nos termina eh, ayudando mucho y entendiendo mucho de lo que sucede más adelante, ¿no es cierto? Entonces,
eh, eh, ese relato, creo yo, termina siendo por ahí un poco imprescindible a los ojos de un lector, ¿no es cierto?, que quedaría medio descolgado sin un periodo de tiempo en el cual pasaron cosas y no las sabríamos, ¿no? Y otro de los propósitos principales es demostrar esa personalidad de Dios, ¿no es cierto?, de que Dios estaba ahí y seguía acompañando al pueblo, ¿no es cierto? Seguía estando con ellos a pesar de todo lo que iba sucediendo. Y bueno, de justificar un poco la implementación de la monarquía, ¿no? Uno de los temas por ahí centrales, o el tema central, ¿no? de, del libro de jueces es este círculo que vemos ahí, el círculo de apostasía en la época de jueces, y como les decía, era por ahí ese círculo vicioso que acontecía, ¿no? En esa época. Vemos que el pueblo era libre, luego se apartaba, ¿no es cierto?, de Dios en la época de la apostasía, ¿no es cierto?, se apartaba, se olvidaba de Dios, eh, caía en cautiverio o era asediado por sus enemigos, ¿no es cierto?, pasaban ese momento malo, eh, después se humillaban, se arrepentían, le pedían a Dios, volvían a Dios porque se daban cuenta que el único verdadero Dios que los podía salvar no eran los dioses que ellos terminaban adorando cuando se apartaban, sino que vuelven a acudir a Jehová, ¿no es cierto? Le piden a Jehová que los ayude, entonces Jehová les manda un liberador, un caudillo, un juez, ¿no es cierto? Ese los libera, los, los cuida de sus enemigos, ¿no es cierto? Los protege en ese tiempo de vida de ese juez, ¿no? Cuando muere ese juez, nuevamente vuelven a sus andadas, por así decirlo, y terminan, ¿no? Perdiendo esa libertad que tenían en la época donde el juez actuaba por ellos y los sacaba de las dificultades y, y los libertaba, ¿no es cierto? Perdía nuevamente esa libertad cuando se volvía nuevamente a olvidar de Dios y volvemos a ese círculo vicioso, ¿no es cierto? De, de estar siempre girando bueno, cuando estoy mal, me acuerdo de Dios, algo que a veces incluso nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Vagar un poco dentro de este círculo, decir, bueno, cuando estoy en el momento más difícil, me acuerdo de Dios, le pido a Dios, Dios me libera, me saca de ese momento difícil. Cuando estoy disfrutando por ahí de días muy buenos, me voy olvidando un poquito de Dios y me voy alejando de Dios, me voy acercando a ídolos, por así decirlo. No los digo en ídolos literales, sino que a veces no, nos importa más otra cosa, nos importa más el dinero, nos importa más nuestros bienes o nos importan más otras cosas que Dios, ¿no es cierto? Y nos vamos apartando de Él. Entonces, este libro también es, como lo habíamos hablado ya desde que empezamos con este relato o con el estudio de este libro, ¿no? Que, que lo tenemos que tomar así, que lo tenemos que ver también desde ese lado de de lo que nosotros podemos sacar del libro, de lo que nosotros podemos aprender del libro, de lo que nos dice como histórico, pero que nos dice como teológico, de las enseñanzas que podemos recibir de lo que hicieron de malo ellos o comparar, a veces nosotros decimos, ah, pero qué malos que eran, pero hoy en día quizás nosotros no actuamos con la misma barbarie, por así decirlo, que lo hacían ellos en esa época,
igualmente así, y todos nosotros nos terminamos eh, alejando, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. Jueces 2, del 11 al 23, nos explica eh, el, el tema central, ¿no es cierto?, del libro. Este pasaje, si hay alguien, yo no estoy viendo si hay alguien presente, si hay alguien presente y lo quiere leer este pasaje y tiene su Biblia a mano y lo quiere leer, puedo hacerlo en Jueces 2, del 11 al 23. Sí, yo lo leo. Dale, gracias, no. Jueces 2, del 11 al 23. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte, no sé cómo se pronuncia. Sí, está bien. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir líderes que los libraron del poder de esos invasores. Sin embargo, tampoco escucharon a esos líderes, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un líder, el Señor estaba con él. Mientras ese líder vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el líder moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De tal forma se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Muchas gracias. Acá vemos explicado eh, con perfección por ahí de lo que sucedía en esa época, ¿no es cierto? Incluso dice, por eso el Señor no termina expulsando del todo a estas naciones. Vemos mucho de la teología deuteronomista, ¿no es cierto? De esa visión, de esa explicación que vemos de que alejarse de Dios, ¿no es cierto?, significaba eh, tener un castigo posterior, ¿no es cierto? Y en este pasaje que encierra por ahí o engloba todo lo que vamos a ver después en el libro de Jueces, ¿no? Que es por ahí la introducción de este libro, después de que nos relata la muerte de Josué, ¿no es cierto? En sus primeros pasajes, vemos esto, vemos esta explicación de que el pueblo se termina alejando de Dios. Y hay cuatro frases centrales de este pasaje que dice, la primera: Israel deja a Yahvé para seguir a otros dioses. Esto sucede en gran parte de la historia, incluso
no solo en este periodo, ¿no es cierto? Eh, Incluso vamos a seguir leyendo los históricos y esto siguió pasando que el pueblo se alejaba, los reyes se alejaban, hubo reyes, muy pocos reyes que siguieron a Dios, ¿no es cierto? En todo, había algunos que por ahí los siguieron más o menos, y la mayoría de los reyes eran reyes que se dedicaron a la idolatría, ¿no es cierto? Entonces, esta por ahí, este periodo, vemos muy reflejado esto del alejamiento de Dios y de volver con Dios, porque por ahí el libro, como les dije en su tema central, nos habla de esto, ¿no es cierto? De ese alejamiento y humillación y pedido y liberación y nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, incluso después, cuando aparecen los profetas siempre eh, se encargaban, ¿no es cierto?, de, de retar al pueblo por estas acciones. Entonces vemos que a lo largo de la historia de Israel como nación ya establecida en, en la tierra eh, prometida, ¿no es cierto? Eh, Pasaba esto, ¿no es cierto? Y por ahí qué sé yo, para darles un ejemplo de lo que pasaría en nuestros días es, nosotros eh, podríamos decir, bueno, yo soy del pueblo de Dios, pero tengo una estatua del Gauchito Gil en mi casa, ¿no es cierto? Entonces, tengo esa imagen ahí en mi casa y adoro esa imagen como una imagen a la cual le pido que me realice milagros, por así decirlo. Igualmente yo me sigo confesando eh, un creyente de Dios, ¿no? Sería eh, muy lógico pasar por eso. Y quizás es algo así era lo que hacía el pueblo, ¿no? Ellos eran el pueblo de Dios, pero después terminaban construyendo sus estatuas, ¿no? Y terminaban incluso eh, adorando a esos dioses que habían quedado ahí cuando en la tierra por ese trabajo que incluso dice este pasaje que Dios no dejó terminar a Josué, ¿no es cierto? Entonces ellos terminan acercándose a esos dioses de esas naciones que estaban en ese lugar, ¿no? Incluso vemos muy plasmado esto como ejemplo por ahí en el capítulo 6 en el primer verso, ¿no? Del capítulo 6 donde el Señor llama a Gedeón, que habíamos visto más o menos un poquito de lo que fue llamado Gedeón, y dice, lo primero que dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. En primer lugar, hicieron lo malo, se apartaron de Dios. Incluso cuando Dios se acerca ahí a Gedeón y le dice a Gedeón, yo te elijo, y Gedeón hace todo su discurso de decir que él no era el apropiado. Cuando terminas de convencerse Gedeón, lo primero que Dios le dice es que vaya eh, y destruyan la casa de su padre, ¿no? La, el altar a Baal y la estatua de Acera o de Astarte ahí en la casa de su padre, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace a la noche, Gedeón va con unos hombres, con unos bueyes y termina destruyendo todo ese altar o todo ese lugar de adoración, ¿no es cierto? Y incluso después el pueblo viene y quiere castigarlo por ese hecho. Entonces vemos que el pueblo tenía esos dioses, aunque dentro del pueblo, por ahí podríamos decir que había adoradores de Jehová, pero muchos se apartaban. Y cuando el pueblo se apartaba, ¿qué pasaba?
lo segundo que pasaba era Dios lo entrega en manos de los opresores. Dios entrega al pueblo en mano de sus enemigos. Y acá nosotros podríamos decir, pero bueno, qué malo que es Dios, ¿no? Qué malo que es este Dios que al primer momento donde yo me aparto de él, bueno, me tira ya al horno de fuego, me tira ya con mis enemigos, me hace pasar por dificultades. Y si lo miramos de ese lado, decimos, pero ¿por qué Dios los tira o los da en la mano de sus opresores? ¿No es cierto? Podemos decir, qué Dios tan malo que tenemos, ¿no? Como habíamos hablado en su momento, que desde una mirada, si la miramos así fríamente a esta parte de los libros históricos, podríamos decir que tendríamos un Dios tan malo, un Dios que castiga tanto, que, que al contrario del Dios que es amor del Nuevo Testamento, este Dios del Antiguo Testamento era prácticamente un asesino, un carnicero, ¿no es cierto? Y un personaje tan malo que lo primero que hacía es mandar un castigo y como que estaba como cuando nosotros decimos nos portamos mal y nuestra mamá nos esperaba escondido detrás de la puerta para que entremos en la casa y nos castigue, ¿no? Pensamos en ese Dios que está ahí escondido, esperando, agazapado, eh, como diciendo, ya vas a meter la pata y yo te voy a agarrar. Ya vas a meter la pata y yo voy a estar ahí preparado con la varita para castigar. Entonces, tenemos que ver que esto no fue así. No debemos pensar en estos términos y tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, en cómo vemos a ese Dios, ¿no es cierto?, de ese periodo. Este capítulo 2, ¿no es cierto?, en el verso 15 dice que habíamos leído, ¿no? A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Dios no quería que le vaya mal al pueblo. Dios estaba con ellos, pero también Dios le daba su libertad, como la tenemos hoy en día. Nosotros siempre hablamos mucho del libre albedrío que tenemos, de el libre poder de decisión, ¿no es cierto? Incluso podemos eh, remitirnos a la frase del apóstol Pablo, ¿no es cierto? De decir todas las cosas eh, les son lícitas, ustedes hagan lo que quieran, pero después no vengan llorando, como se dice comúnmente. Todas las cosas los son lícitas, pero no todas las cosas son buenas. Entonces, ese mismo Dios que hablaba por intermedio de Pablo era el mismo Dios que estaba ahí. O sea, era un Dios que pedía que el pueblo no se aparte de él, que el pueblo esté con él, que sea un pueblo obediente, pero también no le tenía ahí atado con una cadena de decir, bueno, ustedes no pueden, no deben o no pueden hacer nada, ¿no es cierto? Era un Dios que le daba la libertad, el pueblo tenía esa libertad de escoger lo que querían hacer, pero también sabemos, y lo habíamos visto en muchos momentos, eh, que, que era un Dios justo, ¿no es cierto? Entonces, eh, como, como un buen papá, ¿no es cierto? Como un buen, eh, sí, como un buen papá, ¿no es cierto? Como un buen padre, a veces no tiene que poner los límites, ¿no es cierto? Y el pueblo se alejaba solo, o sea, el pueblo tenía esa libertad. Nosotros a veces, por ahí para darlo como ejemplo, a veces también decimos, le damos la culpa a Dios de todo lo que pasaba, ¿no es cierto? Sino que esto era una consecuencia eh, de los actos del pueblo. Era una consecuencia de lo que ellos se buscaron, ¿cierto? No era que Dios decía, bueno, como les dije, estoy esperando a que el pueblo se equivoque, que el pueblo meta la pata y yo voy a estar ahí, ya los voy a castigar y los voy a tirar de mi presencia, ¿no?
sino que el pueblo se buscaba, pecaba y Dios se apartaba de ellos y ellos sufrían esas consecuencias de estar ellos mismos alejados de Dios, no porque Dios lo haya querido así, sino porque ellos lo buscaron así, ¿no es cierto? Nosotros a veces cuando nos pasa eso a nosotros, que nosotros por ahí nos alejamos de Dios y terminamos echándole la culpa a Dios, terminamos echándole la culpa a la iglesia, eh, eh, cuando en realidad, como les digo, el que se termina alejando es uno, ¿no es cierto? Y lo digo por experiencias de vida, ¿no? A veces tratamos de buscar excusas, de, de poner un montón de cosas adelante, de decir, bueno, por esto, por lo otro, por culpa de Dios, por culpa de la iglesia, por culpa del hermano de la iglesia, yo me alejé, y en realidad lo que se están alejando, o el que se está alejando es uno mismo. Lo mismo le pasaba al pueblo, ¿no? Dios no era malo, sino que esas, esos asedios, esas batallas que sufrían, esas incansables guerras que sucedían en este momento, eran consecuencia de los actos que ellos habían cometido. Ellos se alejaban de Dios, Dios, eh, como lo dije, estaba lejos de ellos porque ellos se buscaron alejarse de Él y le acontecían cosas malas, pero no era culpa o no era algo que Dios en realidad quería que pasara. Dios quería que el pueblo esté con él, que, que siempre caminaran juntos, pero tampoco los obligaba, sino que les daba la libertad de escoger, y la libertad de escoger si estar con él o si estar sin él, y el pueblo generalmente terminaba escogiendo estar sin Dios, alejarse de Él, y como se alejaba de Dios, no tenía su protección, ¿no es cierto? La tercera frase que vemos dentro de este pasaje, ¿no? Es, es en su aflicción, Israel implora a Yahvé. Después, eh, que pasa eso, ¿no? Que se apartan de Dios, eh, que se alejan de Dios, que los vienen a atacar, que los vienen a oprimir. El pueblo se da cuenta nuevamente que en realidad esos dioses a los que ellos estaban adorando en ese momento no los podían ayudar, porque eran meras estatuas, meras imágenes que no tenían ningún poder, ¿no es cierto? Sino que el único que podía ayudarlos contra sus enemigos, incluso contra esos mismos pueblos que adoraban esos mismos dioses que ellos que estaban adorando, ¿no? Esos dioses falsos, y los venían a atacar, se daban cuenta que tenían que pedirle al verdadero Dios, ¿no es cierto?, que los termine de salvar. Entonces, en el verso 18 del pasaje que leímos, dice, cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Vemos que cuando entraban en ese periodo de aflicción, de gemidos, de rechinar de dientes, esos momentos de angustia del pueblo, ¿no? Eh, el Señor los escuchaba. El Señor volvía a inclinar su oído y escuchaba ese su pueblo, ¿no es cierto? Que nuevamente volvía a, a pedirle a Él, de acercarse a Él. Y, y Dios, eh, eh, como habíamos dicho, como Dios no es malo, sino que al contrario, cuando le piden, enseguida vuelve. Cuando el pueblo está afligido y le dice, Señor, yo necesito, así como podemos poner
en un ejemplo así como el padre eh, ve llegar al hijo pródigo, ¿no? Yo creo que ese es el mayor ejemplo del Dios que tenemos, de ese padre que ve llegar a ese hijo que lo despreció en su momento, que pidió todas sus cosas, que se fue, como decimos acá, ¿no es cierto?, de joda, de fiesta, ¿no es cierto? Eh, vuelve, vuelve arrepentido, vuelve eh, eh, pidiendo perdón, ¿no es cierto? Se acerca a él. Lo primero que hace ese padre es salir corriendo, vestirlo, ponerle anillos, hacer un banquete, recibirlo nuevamente en su casa, ¿no es cierto? Eh, como incluso como una estrella, podríamos decirlo, lo recibe nuevamente a su casa, le da su amor, lo vuelve a apapachar, lo vuelve a cuidar, ¿no es cierto? Algo que por ahí, desde nuestra visión nuevamente, eh, podríamos considerarnos por ahí más del lado del hermano, ¿no es cierto? Que ve y dice, pero yo que estuve acá siempre, eh, vos no me apapachás así, y este que viene de allá, que hizo todo lo que hizo y viene de allá, de, de- del mundo, después de todo lo que había hecho, y vos lo recibís y haces fiesta y le das todo lo mejor, ¿no es cierto? Entonces nosotros creo que por eso decía hoy que, que gracias por Dios, ¿no es cierto? Gracias por tener este Dios de gracia, de misericordia, de que siempre que nosotros nos alejamos, podemos arrepentirnos y volver, podemos hablarle desde nuestra aflicción y volver, ¿no es cierto? Ese Dios nos está diciendo, yo soy diferente, yo soy un Dios que vuelvo a dar oportunidades a mis hijos, que los vuelvo a, a recibir en mi casa, que siempre voy a estar para ellos. Soy un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades, y no soy un Dios castigador. Soy un Dios que cuando vos caminás conmigo, yo estoy al lado tuyo. Pero si vos te apartás de mí, yo no tengo cómo protegerte. Yo no voy a estar con vos porque vos no estás conmigo. Podríamos decir o hacer una comparación a una personalidad famosa, ¿no es cierto?, que siempre anda con un guardaespaldas detrás. Si vienen a atacarlo, el guardaespaldas lo va a defender. Pero si un día decide decirle al guardaespaldas, hoy vos te quedás en casa, yo voy a salir solo, voy a hacer la mía, no quiero que vos estés conmigo. Y sale a caminar y lo atacan, el guardaespaldas desde su casa no va a poder defenderlo. Entonces, lo mismo sucede o sucedió con el pueblo en su momento, sucede también con nosotros en nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso es tan lindo analizar estos libros, estos pasajes, estas enseñanzas que nos traen hasta nuestras épocas, estos libros históricos, estas palabras que fueron escritas quizás hace miles de años atrás y muchos por ahí pueden decir, ah, bueno, pero son palabras obsoletas que pasaron hace un montón de tiempo, pero que en síntesis a veces siguen pasando hoy en día. Siguen pasándonos nosotros estas cuestiones de este círculo de apostasía, de alejarnos de Dios, sucumbir por ahí delante de nuestros enemigos, de darnos cuenta que al lado de Dios es mejor, ¿no es cierto?, de humillarnos, de pedir perdón y de vivir nuevamente esa otra oportunidad que nos da Dios, ¿no es cierto? Eh, y podemos gozar nuevamente eh, esa, esa libertad que solo la podemos tener cuando estamos realmente con Dios, ¿no es cierto? A veces nosotros buscamos muchas libertades en muchos aspectos de nuestra vida y queremos tener libertad de muchas cosas cuando la libertad verdadera, la única
libertad, como decía el apóstol Pablo, incluso estando en prisión, yo soy libre eh, por Jesús, ¿no es cierto? Entonces, la única libertad que nos puede dar a nosotros es seguir los pasos de nuestro Señor, de estar cerca de Él. Entonces, vemos que esto que nos dice este pasaje, este párrafo de Jueces, eh, lo que nos está mostrando es eso, ese círculo que vivió el pueblo, ¿no? De alejarse, de sufrir las consecuencias de su alejamiento de Dios, que no era porque era un Dios malo, ¿no? Sino que era un Dios que le daba libertad, que era un Dios que les permitía hacer lo que quieren y las consecuencias de sus actos terminan siendo que, que, que son conquistados o son amedrentados en alguna circunstancia por sus enemigos y hasta que el pueblo se da cuenta, bueno, eh, vuelve a implorar, vuelve a pedir a Dios, se vuelve a humillar y Dios en su humilde, no, perdón, en su eh, gran misericordia, ¿no? Los termina recibiendo nuevamente. Y el cuarto eh, y último o última frase es: Él les proporciona un libertador que rompe el yugo de los invasores. Vemos que les daba un caudillo, como dice, eh, cuando el Señor suscita algún caudillo, también lo apoyaba. El Señor les terminaba dando un caudillo o un juez, ¿no? Como, como lo nombra este libro y como por los cuales se nombra al libro en sí, ¿no es cierto? Eh, Dios les proporcionaba este caudillo eh, y este caudillo los terminaba liberando. Eran unos personajes que, como les decía hoy, ¿no? Como Abot que termina matando a este rey con un cuchillo que le clava ahí en la panza y casi lo atraviesa de lado a lado. Y incluso vemos ese relato crudo donde decimos que leemos, ¿no? En el pasaje de esta historia que, que la mugre o todo lo que tenía este rey en su estómago se desparrama, sus heces se desparraman ahí en el suelo, ¿no? Y, y a veces pensamos, es un relato crudo, pero es una manera de mostrar que Dios acompañó a este juez, lo ayudó, ¿no es cierto?, a que pudiera liberar a su pueblo mediante esta acción. En este momento, incluso Dios eh, le permite salir del palacio de este rey con bien, ¿no es cierto? Salir bien y poder liberarse hasta que sus súbditos lo terminan encontrando, ¿no es cierto? Después vemos la historia de Sansón, que incluso nosotros hablamos que los jueces eran por ahí eh, los liberadores del pueblo, pero vemos en el caso muy puntual de Sansón, que era un juez que liberó al pueblo, pero que él también tuvo esa vida y ese círculo quizás, ¿no? Donde él era un elegido de Dios, pero se buscó mujeres filisteas, estuvo con ellas, ¿no? Y estaba cerca de ese mundo, ¿no es cierto?, que era el cual Dios trataba de alejar al pueblo, ¿no es cierto? Vemos a ese Sansón también como caudillo matando a esos miles de filisteos con una, con una quijada, ¿no es cierto?, que había encontrado ahí. Después vimos la historia de Gedeón y sus tan solo 300 hombres que van
y terminan ganando una lucha, ¿no? Contra un ejército sin prácticamente desenvainar la espada en un principio, ¿no? Sino que van con sus antorchas y sus trompetas y sus cuencos ahí al campamento enemigo y empiezan a hacer ruido a la noche y los enemigos de tan eh, eh, apavorados que estaban salen huyendo y terminan matándose entre ellos y los que escapan, bueno, después son perseguidos y asesinados, ¿no es cierto? Entonces, vemos todas estas historias que terminan completando lo que nos termina diciendo este primer pasaje del libro. El primer pasaje que entra de lleno en lo que es Jueces después de la muerte de Josué, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje de Jueces del capítulo 2 del 11 al 23, nos hace un resumen general de lo que va a pasar en el libro. Es en sí el tema central del libro. Después vemos todo lo que va pasando, vemos que cuando aparece un juez, como habíamos visto, ¿no? Eh, en cada aparición de cada juez, como dice el capítulo 3 verso 7 cuando aparece Otoniel, dice, pero los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eh, Vemos que el pueblo empezó a hacer cosas malas. Nuevamente, lo mismo sucede en el capítulo 6 el primer verso, nos inicia diciendo, antes de que Dios llame a, a Gedeón, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de los madianitas. Y así sucesivamente nos está haciendo ese relato, ¿no es cierto?, de que eh, el pueblo iba a estar en ese círculo, ¿no? De vicioso de cometer lo malo, de entregarse, eh, eh, de ser entregados en la mano de sus enemigos, de arrepentirse, de entregarse nuevamente a Dios, de recibir un caudillo que los liberte, y ese caudillo nuevamente les da su libertad, ¿no es cierto? Eh, Vemos también eh, hermoso, el capítulo 5 que es un hermoso canto de Barak y Débora, ¿no es cierto? Donde dice, eh, después eh, de la victoria que les da Dios, está plasmado este canto, ¿no es cierto? Que es la verdad que al leerlo es muy hermoso y es una, un verdadero salmo de, por así decirlo, de adoración a Dios, porque Dios estuvo con ellos. Entonces, vemos que este periodo eh, también nos trae, como habíamos hablado por ahí, eh, esa aplicación, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Y por ahí quería que queden claros. Nosotros eh, muchas veces culpamos a Dios. Y no lo digo por decirlo por ustedes o por alguna otra persona, lo digo por experiencia propia. Nosotros muchas veces terminamos culpando a Dios por algo, ¿no? Y, y creo que acá vamos a ir terminando por ahí la clase de hoy, ¿no? Eh, vamos culpando a Dios porque se nos va algún ser querido, porque perdemos un ser querido y le decimos, pero Señor, ¿por qué te lo llevaste? Es tu culpa, ¿por qué no lo cuidaste? A veces, eh, cuando nos va mal económicamente, decimos, Dios, ¿por qué no estuviste ahí? Me cuidaste en ese momento. Y a veces, como nosotros no podemos ver desde nuestro dolor en un momento de sufrimiento, como es la pérdida de un ser querido, a veces terminamos acusando a Dios, cuando realmente la consecuencia eh, del pecado termina siendo la muerte, ¿no? Si no es un castigo divino, no es
no es algo que Dios quería, ¿no es cierto? Sino la consecuencia de ese primer pecado del hombre termina eh, siendo la muerte después, y hoy por hoy nosotros a veces lo acusamos a Dios cuando realmente la consecuencia eh, es una consecuencia de nuestras acciones y no es culpa de Dios. Entonces tenemos que ir viendo eso de no culpar a Dios por todo, de no ver a ese Dios como, como un Dios malo, ¿no es cierto? Dios que nos castiga, que nos está esperando la vara para castigarnos en primer instante que nosotros, sino que es un Dios eh, realmente muy compasivo, muy amoroso, que, que nos da infinidad de oportunidades, que siempre nos permite, nos deja la puerta abierta para poder volver, así que es un Dios que, que no nos abandona, que sigue estando, y aunque nosotros nos alejemos, suframos las consecuencias de ese alejamiento de Él, ¿no es cierto? Él va a estar ahí al lado de nosotros y va a estar pendiente que nosotros lo. Entonces, qué lindo sentir que cuando tenemos dificultades o vamos a estar pasando momentos difíciles, si caminamos, Señor, y para ese guardaespaldas. Entonces, eh, la idea es esa eh, de no alejarnos de Dios, eh, de seguir siempre a su lado, cometer esos errores que cometió en su momento y se alejaba de Dios y volvía a Dios y se alejaba de Dios y volvía a Dios, sino de tratar de ser constantes y ser verdaderos seguidores. Como les dije, eh, esa época, en su momento les había dicho que esa época era una época oscura que no la debemos comparar a nuestra época desde nuestra visión, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy, quizás nuestra época también termina siendo una época muy oscura en ciertos aspectos. Quizás no eh, tan sanguinaria o tan explícita como alguna de esas historias que decimos, ay, qué crueles que eran estas personas, ¿no es cierto? Que terminan matándose entre ellos, eh, cometiendo terribles crímenes, o como vemos en la historia de Ahod, ¿no? Donde mata al rey con, con, con ese cuchillo, ¿no? Y termina desparramándose todo en el palacio, ¿no? Y, y decimos qué cruda la historia o la historia de Sansón o de Jefté, que nosotros decimos qué historia chocante, ¿no es cierto? Entonces, vemos que ese Dios eh, que estuvo en esos tiempos oscuros que a veces decimos que poco eran, también están estos tiempos oscuros que hoy por hoy eh, se están volviendo oscuros desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Hoy por hoy nosotros estamos siendo atacados desde otros, o con otras armas, ¿no es cierto? De- y quizás la época que estamos viviendo hoy por hoy sea tan oscura, sea quizás aún más oscura que la época de los presos. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, ¿no? en, en mirar ese libro de esa perspectiva, pero también con esa visión de aplicación a nuestra época, a nuestra vida. Y yo creo que eh, estas palabras que nosotros sabemos, a veces decimos, no, ya pasaron de moda, eh, hoy por hoy, cuando las leemos y las pensamos y las estudiamos y las aplicamos en nuestras vidas,
terminan estando más vigentes que entonces tenemos que tener eso en cuenta, tener siempre esa visión de, de más allá del texto, de, de lo que nos dicen sí, eh, el texto solo, lo histórico, sino ver lo que decía siempre la parte teológica y, y- y ver esa parte y ver cómo aplicarla. Entonces, eh, tener esa posibilidad de leer esto, de estudiar la historia de cada uno de estos jueces y de sus particulares historias, ¿no? Que cada uno tenía una historia eh, distinta o una oportunidad distinta donde actuar, alguna eh, posición distinta dentro de su pueblo, sí, pero cada uno terminaba llevando a cabo lo que en realidad Dios estaba viendo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir terminando acá y voy a dejar estos últimos minutitos. Si alguien tiene ah, una, una pregunta, en la clase siguiente vamos a seguir con el libro de jueces. Todavía nos queda un poquito más para analizar, pero por hoy quiero cerrarlo con esto, con esta aplicación por ahí que tenemos que buscarle, ¿no es cierto?, día a las vidas de las enseñanzas que nos traen estas palabras que se escribieron hace miles de años atrás y que hoy en día, creo yo, terminan resonando fuerte todavía en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Así que en este momento les doy por ahí un segundito a los que están presentes, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna aportación, bienvenido sea. Hablen ahora, callen para siempre, decía el pastor Abraham. Y otra cosa que decía, que si nadie habló es porque se entendió y Vamos bien, profe. Yo por el momento no tengo dudas. Se entendió bastante bien. ah, no, no, gracias. Bueno, si, si por ahí no hay nadie más que quiera acotar algo, preguntar o, o reafirmar algo, vamos a estar dejando. Sí, Sharon, por ahí, ¿tenés algo para decir? Preguntas no tengo. No entré al principio de la clase, pero desde que entré entendí todo y estoy muy de acuerdo con lo que dijo de que sigue siendo algo muy actual. Si bien hoy en día hay cosas que cambiaron, pero las lecciones, lo que podemos aprender, sigue siendo muy aplicable. Creo que algo que me di cuenta hace poco, o que estuve pensando, es que a veces vemos la historia del pueblo de Israel y vemos cómo fueron idólatras y por ahí llegamos a pensar cómo pudieron. Pero hoy en día también nos pasa, solo que de una manera diferente. Creo que hoy en día los ídolos, por ejemplo, están como que intentan disfrazarse. Entonces muchas veces caemos en ciertas cosas y no nos damos cuenta al principio. Creo que sigue estando muy Sí, vigente tal todo. cual. Sí, tal cual. A veces nosotros incluso hoy por hoy por ahí no tenemos una estatua y la estamos adorando y no estamos arrodillados frente a una estatua, ¿no? Pero a veces terminamos a otros dioses, a, a las redes sociales, al dinero, a todo el consumismo que nos rodea, a un sinfín de cosas que terminamos poniendo en primer lugar, ¿no es cierto? Eso a Dios. Entonces terminan siendo una forma de idolatría
maquillada, por así decirlo, ¿no es cierto? Nosotros decimos y a veces nos ponemos de ese lugar de juez y terminamos juzgando al pueblo, como bien nos decía Sharon, de decir, ay, ¿cómo podían hacer ellos si ellos escuchaban a Dios y nosotros también hoy escuchamos a Dios y a veces terminamos alejándonos y terminamos haciendo lo que bien nos parezca, ¿no? Y por eso lo importante, que era una de las frases que decían en una de las primeras clases que tuvimos, lo importante de estudiar esto o de estudiar la historia para no volver a repetir los mismos errores, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que eso es el punto de tener esta visión y este estudio de estos libros que si vamos a otro tipo de literatura, si serían libros de matemática de hace tantos años, quizás serían obsoletos para hoy en día, pero estos libros siguen siendo eh, muy aplicables a nuestra vida actual, ¿no es cierto? A nuestra vida eh, particular, como así también a la iglesia actual, ¿no? Bueno, entonces, como vamos llegando al final de nuestro tiempo, vamos a dejar acá la clase. Espero que tengan un bendecido resto de semana y nos vamos a volver a ver el lunes si Dios así lo permite, ¿sí? Un abrazo grande a todos.